¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Hashtag Resaltando lo Bueno. Soy Gisela Tuñón, hoy con una entrevista que esperé por muchos meses, que te agradezco, Juan Diego, y me permito tutearte por esa cercanía que siento de conocerte hace tanto tiempo, sobre todo antes de todo esto. Bienvenido a Resaltando lo Bueno, gracias por tu tiempo. No, gracias por la invitación, gracias por venir hasta mi casa, por poder conocer un poquito más y por estar tan interesada en que volvamos a conversar después de tanto tiempo. Cuando ves esta foto, ¿qué recuerdos te trae? Muchos, mira, esta foto... Estaba chiquito. Además, ¿no? Bueno, me veía chiquito, porque no es que, o sea, son 5 años nada más, ¿no? Pero Gisela, luego de yo proclamado, de que me entregaran el acta, pues, de que era diputado oficialmente, fue la primera entrevista que yo fui a hacer. En ese momento yo estaba recién confirmado que había ganado, que había sido el más votado, que era el más joven, etcétera. Pues un montón de sentimientos. Cuando yo te daba, o sea, en la época en la que yo te hice entrevista a ti, 2019, mayo, mucha gente decía que lo que se había logrado era una cosa de una vez y ya, una cosa fortuita prácticamente, una cosa de que se habían alineado los planetas y que no iba a volver a ocurrir. La gente decía, no, él es la excepción de la regla. Él lo logró, pero eso fue él, no lo va a poder hacer más nadie, eso no se puede en otras partes del país. Lo que logramos el 5 de mayo es demostrar que no es tan así. Una vez adentro, se lo come el sistema, se lo traga el sistema. Sin duda. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste para que no te tragara ese sistema? Yo creo que mi determinación y la educación que recibí en el hogar, ¿no? O sea, de los valores bien cimentados, no admiten, o sea, son infranqueables. Y eso, yo soy criminólogo. Cuando tú estás bien formado, una persona está bien formada, eso hace que alguien no pueda, o sea, hay cosas que yo simplemente no pienso. Digo, no soy perfecto, cometo errores, pero hay cosas que yo creo que son parte de la política tradicional que a mí simplemente no se me ocurren. Hay cosas que uno simplemente cuando está bien formado no hace y punto. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Ser constante, ser determinado, y creo que eso es lo que me hizo que el sistema no me absorbiera, sino ahora tratar de, desde el sistema, bueno, esos 5 años, ¿no? Desde el sistema ir logrando cambiarlo, y es lo que gracias a Dios estamos trabajando en hacer. Ahora, toca como aprender a jugar el juego, dicen por ahí. ¿Cómo se juega ese juego? ¿Cómo se aprende a jugar a eso? Mira, lo primero es que, más que aprender a jugarlo, solo entendimos que si queríamos jugar, teníamos que jugar con esas reglas. No a su estilo, pero con esas reglas. Entender que esa era lo que podíamos hacer. ¿Quién diría que llegó la hora de planchar? Lamentablemente, elección tras elección, los partidos políticos de siempre, junto a los políticos de siempre, han impuesto reglas del juego que no son las correctas y que no son justas. Sin embargo, para ganarles hay que jugar en esas reglas. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Como tú bien planteas, yo creo que el tema de la plancha, que surge muy al final de la campaña de mayo del 24, bueno, en abril pues del 24, fue entender, viendo ya que había un deseo de que habíamos hecho un trabajo político previo, de que teníamos excelentes candidatos los que estábamos apoyando, hoy muchos de ellos diputados, alcaldes, representantes, si no hacíamos un llamado coloquial, sencillo, claro, pero que además, hay que decirlo, brindaba ventajas electorales, es decir, podía mover el resultado de 4 diputados independientes en una bancada, pasaron a 20 diputados en una bancada, y a poder aglutinar a veces 4, a veces 6, a veces 7 diputados de otras bancadas que, digamos, se sumaran a esos esfuerzos. Hace falta mucho, porque para poder aprobar los cambios trascendentales que queremos ver en las reglas electorales, requieres 36 voluntades. Y construirlas a veces es ir a decirle a ese diputado o diputada que no quiere cambiar, o que viene de un mal juego, de un mal estilo, decirle que, oiga, usted me puede ayudar a cambiar esto para joderla. No tenía sentido a veces, o sea, es difícil conseguir esos apoyos, pero poco a poco vamos caminando hacia allá. En el panameñismo
en el PRD, en Cambio Democrático, en RM, en Molirena, en Partido Popular, en Moca, en Alianza, o sea, en todos los partidos hay gente buena y el llamado que yo hago es a que trabajemos juntos y que en la próxima elección ojalá la gente buena no vaya dividida y podamos construir un plan país, no un plan político, no mi plan, ni tu plan, ni el plan del presidente Molino, un plan país en el que todos nos podamos montar. ¿Y qué pasó ahí con los otros dos? ¿Por qué no siguieron con ustedes? ¿No quedaron los cuatro juntos en Vamos? Bueno, mira, yo creo que algo que es importante entender en política, y eso creo que parte de esas lecciones, es que aunque las personas tengan, yo no sé, de 9, de 10 ideas, 8 o 9 estemos de acuerdo, en algunos casos, para algunas personas, esa disyuntiva, en esa décima idea, esa diferencia que tenemos, puede ser para algunos más fuerte o más importante que las 9 coincidencias. Yo trato de no ser así, ni en política ni en mi vida, pues, personal o privada, de no ser sectario, de poder, oye, Gisela tiene, al revés, ponte, tiene 9 cosas en las que no estoy de acuerdo con ella de 10. Tal vez yo a veces trato de buscar esa una en la que sí para ver cómo construimos algo, Gisela. Pero hay gente que no piensa así. Y yo creo que más que nada con los ex colegas Fernández y Brose, simplemente el camino y, también hay que decirlo, ¿no? Las aspiraciones mías, de Gabriel, de Edison y de Raúl, que pueden ser en algún sentido distintas, no compaginaron. Eso es normal, porque cada quien quiso seguir su camino. Siempre pareció que tenían una línea muy, muy parecida, Moca y Vamos. Sin embargo, el señor Lombana ha dicho en reiteradas ocasiones que tú no cediste, que tú no quisiste. ¿Qué pasó ahí? A ver, yo no creo que teníamos, yo creo que tenemos. Yo creo que lo que en el Movimiento Transmino Panamá llaman el ADN Moca, que es como la razón de ser, pues, o la razón de ser y lo que los une, es muy parecido a los principios que nosotros en política compartimos desde Vamos, pues yo personalmente. Pero ahí lo que creo, y volvemos al ejemplo de Raúl y Edison, por la única razón de que Raúl y Edison no eran Vamos, no los hace ni mejores ni peores que nosotros. Entonces, por la misma razón, creo que es que a veces en la política hay caminos que no se pueden entrelazar, pero por motivos de que simplemente, oye, tú también es por allá y el mío es por acá. Pero eso no me hace ni mejor ni peor que tú, ni nos hace enemigos, ni nos hace disímiles, ni nos hace... Entonces, yo creo que al menos en la coyuntura de la elección pasada, como estaba planteada y como nuestro grupo, no por mi decisión, las decisiones que se tomaron en el camino, que nos mantuvieron no separados, pero a nosotros en el camino y a él en el camino que él llevaba, no fueron mías, fueron del equipo, pero repito, yo las asumo. Pero creo que fueron las correctas para que cada uno pudiese cumplir con el camino o los objetivos que se había trazado. Entonces, yo no creo y yo no soy el que va a avivar una rivalidad que no existe. Las cosas a veces no se dan. Y es normal. Y está bien. Pero al final, repito, no es ver diferencias, no es ver dónde no nos pusimos de acuerdo, sino es ver en qué estamos de acuerdo y sobre eso construir. Creo que ese va a ser el reto que tenemos o sea, Vamos, Moca, PRD, RM, CD, panameñismo. O sea, de verdad demostrar en qué estamos de acuerdo. Ahora se nos ha endilgado en la asamblea el tema de que, si Vamos sabe o no sabe negociar. Pero es que si yo hablo con Gisela y digo, bueno, Gisela, queremos que la asamblea sea transparente, mi plan. Y tú me dices, no, pero es que yo no quiero que sea transparente. ¿Cuál es la negociación allí? Bueno, avancemos un paso y mientras tú sigues te robando esta plata. Eso es lo que quieren que negociemos. Que yo convenza a Gisela, en ejemplo, por supuesto, de que en vez de robarse 100 millones se robe 90. Eso para ti, como ciudadano, es una negociación legítima, porque para mí no. Yo no podría con mi negociación, los diputados no sé qué van a decidir, pero por lo visto van muy en esa línea. Yo no podría decir, bueno, róbense 80, pues. Y avanzamos algo, y bien, súper, y pongámonos de acuerdo. O sea, entonces yo creo que lo que no se entiende a veces en la política es que ojalá, como alguien lo propuso en las redes, no me acuerdo quién lo dijo, ojalá todas las conversaciones fueran públicas. Yo estoy seguro que los diputados de la bancada independiente
estarían de acuerdo en que todo lo que se negocia, vamos a hacerlo grabado. Y veamos qué pasa. O sea, y veamos quién aspira a qué cosas. Porque lo que yo sí entiendo es que el diputado que se sienta en una mesa a decirle a otro, lo que pasa es que yo necesito nombrar a Gisela, que está en su casa, donde yo fui a buscar votos, esperando que yo la nombre, ese diputado, yo estoy seguro que tampoco quiere tener esa carga encima. Pero él decidió hacer política de una forma, nosotros de otra. Lo que yo creo que el país, no los políticos, el país debe decir qué políticos quiere y qué forma de hacer política prefiere. ¿Cómo garantizas que esos 20 van a ir hasta el final centraditos como tú los estás llevando o como se está llevando el movimiento, por decirlo de Sí, la manera? eso es lo primero que te diría. Hay una responsabilidad que algunos quieren atribuir que no es tal. O sea, los diputados que llegaron allí porque yo decidí apoyarlos y por su mérito y su esfuerzo en su circuito cada uno. Porque si bien es cierto que yo iba a caminar con ellos en ocasiones, hay unos que lamentablemente pude verlos menos que a otros, por el tema de que, bueno, eran 40 y tantos candidatos a diputados en todo el país. Los alcaldes, los representantes, tenemos 100 y pico candidatos en todo el país, pero yo además nunca llegué a ser diputado, nunca falté a la asamblea. Entonces, no es que yo estaba con ellos todo el día, todos los días. Sería irresponsable de mi parte con ellos atribuirme yo plenamente el éxito de cada una de esas campañas. Muchos de los que ganaron fueron los que más duro trabajaron, o para los que las posibilidades y los planetas que a mí se me alinearon en el 2019, debo reconocerlo, también a ellos hubo una época final, hay una confluencia de situaciones que sin duda alguna aportan. Ellos, uno, firmaron un compromiso que nadie les obligó a firmar. Ellos, dos, a diferencia de un partido político, ellos están donde quieren estar porque quieren estar, y creo que era un compromiso que ellos ratificaban como un matrimonio, ratificaban todos los días. O sea, ellos decidieron ser Vamos, ellos aplicaron para trabajar con Vamos, y ellos nos demostraron a mí y al país entero que eran lo que Vamos dice ser todos los días. Porque yo no puedo decir que Vamos a tener una serie de compromisos y de reglas. Entonces, tú no podías ser Vamos si eras clientelista. Tú no podías ser Vamos si venías de ser corrupto. Tú no podías ser Vamos. Y ellos todos los días demostraron que no lo eran, pero que no lo fueron. Y hoy, 19 de julio, a 2 meses de ellos haber ganado su elección y con 20 días trabajando y con presiones, que yo los vea más fuertes, o sea, más determinados, de nuevo esa palabra que me encanta a mí, más determinados que nada, porque ahora ellos ya son diputados, y esa es la verdad. Yo no me llamo engaño, ellos ya son diputados. Ahora ellos ya podrían decir, ¿sabes qué? Mira, ya esa cosa de hacer las cosas bien a mí ya no me gusta. Ojo, podría haber consecuencias de esa decisión, pero que la pueden tomar, la pueden tomar. Y pese a las presiones que ustedes han vivido, no la han tomado. Yo creo que ellos todos los días siguen recomprometiéndose. Hola, soy Juan Diego Vázquez y desde 100 días me inauguré como diputado por San Miguelito aquí en la Asamblea Nacional. Hemos logrado en este tiempo conformar la primera bancada independiente en la historia de la República de Panamá y logré, con el apoyo de mis compañeros, ser el primer jefe de bancada de esta misma. Rupilio, estás pasando vergüenza. Eso salió de una frustración. Sí, mira, por ejemplo, esos últimos días míos en la asamblea sí fueron en algún sentido agotadores mentalmente. Y a lo que yo recomiendo mucho a los políticos, hay que tener mucha inteligencia emocional. O sea, créeme que yo me sentí frustrado 1000 veces y triste con el resultado de algo 1000 veces. Y 1000 veces quise decir cosas que al final entendí, oye, no puedes decir eso. Lo sientes aquí o aquí, no lo puedes decir. Esos últimos días, yo creo, cuando yo lo que vi en la asamblea fue tal vez la mayor muestra de descaro que yo me hubiese podido imaginar, de desdén por la opinión ciudadana, a días de una elección. Yo creo que mi incredulidad se transformó en frustración, porque yo te cuento algo que contaba en una reunión hace poco y te lo cuento aquí ahora, para también tu audiencia. Cuando venían el tema de los corregimientos, por ejemplo, yo la última semana estaba sentado, hablaba con mi equipo en mi despacho, y decía, bueno, esta gente va a salirse con esto, con esto, con esto o con esto. Si es con esto, hacemos esto, si es con esto. O sea, yo hacía un plan.
para tratar de adelantarme a lo que los otros iban a hacer. Mi objetivo en la asamblea nunca fue, ay, yo me voy a sentar aquí, voy a esperar a que se equivoquen y voy a hacer lo que sé hacer. No, siempre fue buscar ver cómo no llegábamos a esos conflictos. ¿Sí? Porque ellos nunca, entonces ellos me decían a mí que hoy vamos a debatir este proyecto de ley. Yo llegaba a sorprenderme en el pleno, pero yo también me preparaba para entender, para no sorprenderme tanto. Dicen que hay sorprendido, no sorpresa. Entonces, llegaban al pleno y yo decía, te lo confieso aquí, yo sentía como político que algo he aprendido y había aprendido hasta ese momento en mi vida. Yo decía, a una semana de elección, un proyecto de ley tan impopular, es imposible que ellos insistan en debatirlo. Esto dije yo, es imposible. Y cuando yo veo que ellos, pese a mi pensamiento, insisten en debatirlo, como te digo, mi incredulidad se volvió en frustración hasta con ellos. Yo decía, ¿cómo son tan chambones? Que si yo me peleé, o bueno, si yo debatí con colegas, lo hice 1000 veces, como tú y el pueblo lo sabe, que si yo estuve de acuerdo como en desacuerdo con colegas 1000 veces, como el pueblo lo sabe, todo eso es cierto. Para mí jamás se me ocurriría decirle a un diputado con quien yo no estoy de acuerdo, no, usted no puede hablar. Esa última semana con estos problemas, a mí, a los que estábamos en contra, que nada más no era yo, se nos quiso hacer ver como si nosotros éramos diputados. Y como si nada más quienes estuviesen plegados con la mayoría podían hablar y votar y decir. Y ahí fue tal vez donde también yo sentí una ofensa, no solo a mi dignidad, sino al cargo que ostentaba. Y no porque yo me quería bajar, sino porque al ofenderme a mí, en mi derecho no a lograr lo que quería. Porque eso es algo que tengo que lograr convenciéndolo a todos. Pero a hablar, que es la base del Parlamento, estabas insultando a las 36.000 personas que votaron por mí y a las otras miles que podían sentir que yo los representaba. Eso sí no lo podía permitir. De mí di lo que quieras, como lo dijeron, y tú lo viste. Sí, justamente eso iba. Esa frustración que se mezclaba y encima que te golpearan en tu vida personal. ¿Cómo recibir? Desafiante, muy desafiante. Lo que estás diciendo lo has planteado muy bien, tal y como es. Desafiante. Y solo escucharte decirlo me recuerda lo duro que es. Y yo creo que, y repito, y siempre le digo a los diputados que están ahora en la asamblea, tolerar eso que en principio no tendrían que tolerar. Hay que dejarlo muy claro, porque no podemos normalizar lo que no es normal ni correcto. Que encima de todos los problemas reales que tienes por el cargo que ostentas, que son normales, eso sí, haya ataques a la vida privada y que uno tenga que lamentablemente tolerar como parte de lo que al menos hoy es normal, es desafiante. Pero yo creo que eso fue lo que a mí me tiene como me tiene hoy. Que yo, por ejemplo, ahora, y no lo digo contento, yo soy tal vez un poco más frío, por no decir mucho más. Porque tienes que crear esa división entre, oye, tu corazoncito o tu humano y el que recibe todos estos comentarios. Que como tú dices, no son necesariamente fáciles y que hay unos más dolorosos que otros. Pero que al final yo en el pleno no pude empezar a llorar. Hoy yo al menos no lo hubiese visto correcto. No digo que cada quien es libre de expresar sus emociones como quiera. Pero yo no creía eficiente para lograr mi objetivo que yo en medio de que me insultaban en el pleno y yo recibí comentarios que ustedes no escuchaban. No solamente en los pasillos, sino como ya vivieron los diputados de Vamos en el 1 de julio. Yo siempre le digo a la gente que la asamblea es la asamblea de la vida de quien está adentro. Cuando tú estás aquí hablando en tu curul, Gisela, tienes un diputado 2 filas más atrás que te grita algo, pero él tiene su micrófono abierto y nadie lo escucha. Además tú y el alrededor. Esos comentarios que tú, amiga, no sabes que a mí me decían y que me llegaron a decir en muchas ocasiones. O sea, para poder lograr el objetivo hay que tolerarlo. Y de nuevo, no porque sean correctos, porque no quiero normalizar una conducta que no es normal y que a veces es hasta criminal. O sea, quebrarte en tu interior por una rivalidad o un descontento político, o un desacuerdo político o de trabajo. Creo que para algunos es el único mecánico. Yo cuando tenía momentos duros, estaba Gabriel ahí, que por lo menos me da una palmadita. Entonces yo creo que eso ayuda, ¿no? Y como te digo, yo creo que todos los que llegamos a romper un techo
tenemos que de alguna forma cortarnos un poquito. Entonces, eso es un reto. Y por eso digo, yo creo que lo que a mí más me caracterizó, aunque la gente no lo vea, porque esto no se habla mucho, pero tú y yo estamos hablando ahorita, fue la inteligencia emocional, de lo que yo recibí desde el primer día, de mis colegas, de la gente que los apoya a ellos, como tiene derecho a hacerlo, que yo no coincida, y que como los apoyaba a ellos, y yo estaba de acuerdo con ellos, lo que me decían a mí, y yo me atrevo a decirte, yo creo que de 100 insultos o 100 comentarios que yo recibiera, 99 eran de cosas que no tenían que ver con mis ideas o mi trabajo político. 99. Y esos 99, pues esa es otra parte. 90 eran mentiras. Entonces, claro, recibir eso constantemente, mi familia lo resiente. Entre más resistencia yo mostraba, más presión yo recibía. Pero ya cuando ese momento había llegado, yo estaba un poco más preparado. No te miento, y lo recuerdo muy bien, en los primeros 2 meses hubo días, los puedes contar con 1 o 2 manos, en los que yo sí decía, hoy no quiero ir. Y fui, como mi récord de asistencia demuestra, pero sí hubo días muy al inicio, repito, en que yo dije, oye, ¿yo en qué estoy? ¿A qué voy? Yo realmente necesito esto. Yo voy a ir a trabajar por mi pueblo que me eligió y que me honró, me distinguió al elegirme. Pero de ahí, es un sacrificio el trabajo y debe ser así, pero de ahí a esto que yo estaba recibiendo, hoy no quiero ir. Y me acuerdo, estaba todo el día en la cama y no quería ir, pero fui. Pero a donde quiero llegar es que, para resaltar lo positivo y no quedarme en lo negativo, yo me paré y fui. Y yo creo que ese es el mensaje que le doy a la gente. Totalmente, es que es eso, no es que nunca lo sentiste. Claro que pasaste por ahí, pero supiste levantarte de vuelta. Porque el plan de los malos es que yo me quedara en mi cama. Y como falté un día, ya la semana siguiente cuando me volvieran a dar, yo también faltaba. Entonces, ante los intentos de ellos de lograr sus porquerías, yo no estuviese. Porque ya como humano, y esa es otra cosa, es normal que yo me sintiese así. Y es normal que no hubiese querido ir. Es normal que no hubiese ido, tal vez. Pero yo tenía un trabajo que hacer. Y yo estaba determinado en lograrlo. Y gracias a Dios, pese a lo que significó para mí, para mi familia, el trabajo creo que se hizo con virtudes y defectos, pero esa es la parte importante. ¿Cómo repercutió en tus papás? Mira, yo creo que dentro de todo, habría que preguntarles a ellos, ¿no? Ponte a pensar que hablaban de tu hijo, como te digo, 99 cosas que no vienen al caso y 90 mentiras que tú como papá sabes. Porque al final, yo vivo, a los que dicen, a los que hablan locura, ¿no? Yo vivo en esta casa y dile a la gente quién te recibió, ¿no? O sea, entonces yo vivo con ellos. Mis papás saben que yo ando en que no. Yo vivo aquí. Entonces, ellos saber que lo que se decía era mentira, claro que no es fácil. Yo también creo que ellos crearon su propia inmunidad, su propia forma de defenderse, y era lo que tal vez hacía yo, que era no escuchar. O sea, yo sabía cuando en el pleno a mí me iba a empezar a insultar. Yo me iba, Gisela. Yo me iba, ¿para qué me voy a quedar ahí? Yo lo veía de otro lugar, porque eso tenía que ver para poder después responder. Ajá. Pero no estaba allí porque eso es parte de lo que ellos construyen. A él lo voy a humillar frente al estrado, que además ellos dominaban. Cuando en la elección, cuando en mi asamblea en la que yo viví, el PRD me humillaba a mí, ese PRD se sentía fuerte, enorme, porque estaba con sus 35 hermanos, sin hablar de los otros que también podían sumarse a esa forma de hacer política. Entonces se sentían fuertes. Yo lo humillo y lo muestro, ¿no?, ante mis amigos, en su cabeza, ¿no? Porque al final creo que eso nunca le salió bien, pero ante ellos mismos, ellos lo estaban votando. O sea, yo, para no ser parte de ese circo, yo me iba, lo escuchaba, y pues yo regresaba y respondía, pero no le daba ese placer. ¿Nunca te guardaste nada? Bueno, créeme que muchas veces sí. O sea, y estas son las cosas que nadie ve, pero fueron las menos. Pero créeme que sí hubo cosas que yo callé y que todavía callo, porque por mi personalidad. Y como te digo, por lo que mi personalidad sufrió, tengo que entenderlo así, estos 5 años de vida compleja que yo tuve. Anuncio que va a cerrarse la ejecución, queda cerrada. Aprueba el Pleno
El acta de la sesión ordinaria del día martes 16 de abril de 2024 ha sido aprobada. Siguiente punto, señor secretario. Punto 4. Lectura de correspondencia. Un breve receso. Tu noviazgo sobrevivió. Bueno, yo comencé la asamblea con una novia y esta otra. Ah, Entonces, el tema con la vida privada o la vida sentimental, como con la familiar, en la que también vivo reclamos, amiga, es el tiempo. además de haberse blindado contra estos insultos y temas que pudiesen querer dañarte a nivel interno, ¿en qué más cambió Juan Diego? A mí la parte en la que me toca, que creo que es muy importante, sigue viva. Y eso para mí es lo más importante. O sea, no me puede dejar de tocar. O sea, no me puede dejar de mover algo, una fibra, porque si no ya sería como una máquina. Yo sí tengo esa pasión, o sea, eso de ir a conocer gente, de abrazar gente, de hablar con gente, preguntarle qué le pasa, cómo está, o sea, qué hay que hacer para que usted salga, que esté mejor. Todavía O sea, te causa esa ilusión. sin duda, sin duda. Así que esa parte, digamos, se mantiene allí como político, como panameño de mi país. O sea, entiendo mucho mejor mi país, que es algo que yo no importa qué pase, Gisela, y eso lo decía con Vamos, ¿no? El haber podido recorrer el país casi que completamente, una experiencia única, cosa que quiero retomar ahora. O sea, ahora sí quiero dedicarme a poder ir donde no llegué, a seguir entendiendo a ese panameño al que, o sea, con el que tenemos que trabajar, al que queremos transformar en la vida. O sea, pero tengo que entender cuál es su vida para poder entender qué tengo que transformar. Entonces debo entender que a pesar del peso de la responsabilidad que ya experimentaste, lo sigues decidiendo esa responsabilidad cada día. Sin duda, sin duda. Yo creo que ya, también creo que cuando uno llegue a este punto, es un punto de no retorno. Sobre todo porque como te decía al inicio, los ideales, el sueño del peladito que lleva a tu cabina no han cambiado. Entonces yo no puedo ahora, no es que no puedo, pues, pero no creo que sería correcto con ese niño que fue a tu cabina decir que bueno, pero ya el sueño como que tal vez yo no puedo ahora, luego de haber labrado un camino y logrado algunas cosas, soltar esa cadena humana y como decir como que bueno, sigan pues. No, o sea, la cadena tiene que crecer, tiene que ser mejor, pero yo no puedo soltar la cadena. Y no porque yo sea indispensable, sino porque no tiene sentido. Todos tenemos, o sea, la idea es ir creciendo en el equipo. Propuestas de gobierno no has tenido. No, así, o sea, formalmente, mucho se conversó, mucho se ha conversado, mucho se podrá conversar, este gobierno está recién comenzando, pero no es algo que está ahora mismo en mis planes. Hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Yo no puedo ser director de ANTAI por la edad, no puedo ser procurador por la edad, no puedo ser contralor por la edad, no puedo ser magistrado electoral por la edad. Y precisamente ese es el reto que yo tengo. Tal vez fuera fácil, no decir fácil, pero tal vez fuese no tan complicado yo, en buena o mala manera, ir a decirle al presidente, oiga, presidente, mire, póngame por allá, y por una razón u otra el día va. Esto me obliga a repensarme. Porque ese paso fácil, o digamos más sencillo, pues no quiero desmeritar a quien lo está haciendo, no lo puedo tomar. Entonces me obliga a, hey, ¿qué vas a hacer? Vas a litigar. Sí, voy a hacer muchas cosas, o a eso aspiro, pero sí a poder, primero tengo que vivir de algo, y lo segundo es que no he decidido tal vez dedicarme específicamente a una de las, yo soy abogado, soy criminólogo, y creo que puedo aportar, digamos, desde la esfera privada, tanto para mi desarrollo profesional como a que una empresa, o un grupo, o una organización, o lo que sea, entonces voy a tratar de aportar y de poder trabajar en muchos roles distintos, pero ya estoy litigando. Escuché a un joven, muy joven como tú, decir, bueno, estudio porque tengo que estudiar. Pero en verdad yo sé que en este país todo se mueve por contactos. Siempre lo digo a la gente joven con la que hablo. Los jóvenes somos los que nos llevamos, en muchos casos, la peor parte de estas crisis y situaciones. El desempleo, los jóvenes. El problema educativo, los jóvenes. El problema de vivienda, del que se habla poco, los jóvenes. Los jóvenes nos llevamos la peor parte de estos problemas. No podemos pretender que alguien más lo va a solucionar. Nadie lo va a hacer por nosotros.
si nosotros que lo sufrimos no lo cambiamos. Entonces es decirles, si todos nos vamos afuera, donde puede haber oportunidades, ¿quién arregla aquí adentro? ¿No? Entonces sí tenemos que hacer un trabajo duro, tal vez injusto, porque es culpa de nuestras generaciones anteriores, de nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pero tenemos que hacerlo nosotros por nosotros y por nuestros hijos. Ahora ya te dicen, señor presidente, de una forma tan común que ya lo recibes, ya no te impresiona. Muy por el contrario, siento que te reta. Cuando hacíamos campaña, la gente decía eso mucho. Quiero que usted sea presidente. O sea, eso es un tema que claro que yo digo muy porque me honra. O sea, es un tema muy, y te lo digo, es muy emocional. O sea, la gente me recibe con mucho, mucho cariño, cosa que yo me llevo en el corazón y creo que es parte de la motivación de seguir en este camino trabajando, ¿no? Y eso es un reto. Pero dije, no hay tierra conquistada porque hay que trabajar para eso. O sea, yo no puedo sentarme aquí, como dices tú, ¿no? en esa visión de que sí, yo podría ser candidato en 10 años y esperar que entonces me caiga la cinta. Hay cosas que hacer. Por y para el país, hay cosas que tengo que hacer yo como persona, crecer, terminar de crecer y madurar para asumir ese reto si la gente quiere. Por eso yo en eso soy muy respetuoso. El vicepresidente de la República anterior quería forzar un liderazgo que no existía. Y yo creo que si bien merece reconocimiento por intentarlo, que bueno, además decir que yo no coincido con gran parte de las cosas que él hizo, tú no buscas imponerle a tu pueblo algo que el pueblo no quiere. O sea, el presidente de nosotros, y la democracia es así por diseño, y tiene que ser así. Dice que es el sistema, el más perfecto de los imperfectos sistemas. O sea, si tú vas a sacar un 6%, y tú crees que tú eres el líder, o sea, tú también tienes un problema. O sea, yo no quisiera ser ese candidato. Que porque cree que corre. Yo de verdad quisiera ser un candidato del pueblo. O sea, un candidato que la gente desde el primer momento respalde. Nunca lo había pensado así, pero tú eres mejor que yo con las palabras. Lo recibo como un reto. Lo recibo como un reto, lo recibo como un anhelo de muchos y que me obliga por lo menos a estar cerca de esa posibilidad, ¿no? ¿Es tuyo Entonces, también el anhelo? créeme. Mira, yo lo he dicho 1000 veces, ¿no? O sea, yo quiero trabajar para el país. Y qué mayor honor, pues, que trabajar desde esa oficina, la oficina. Yo quiero trabajar por el país. Si yo soy convocado a trabajar, no sé, en la esquina de un pueblo por allá, y yo puedo aportar, yo aportaría. Pero si la gente cree que yo donde puedo aportar es desde esa oficina, ¿quién puede decir? O sea, ¿quién diría que no? No sé, yo al menos no. Creo que es lo que mejor, lo que más me ha hecho el político que soy. Y es que hay que usar el pueblo, o sea, el camino no lo hace uno. Uno tiene que entender que el camino es lo que el pueblo quiera, porque el pueblo necesita, pues tal vez hasta más que quiera, necesita. El sacrificio del que hablamos antes en la entrevista, todo vale la pena. Todo vale la pena. Y Rupilio ya no es diputado. Y Rupilio ya no es diputado. Pero espero que esté bien donde esté. No está pasando vergüenza. Eso no lo sé, pero espero que esté bien donde esté. Gracias por acompañarme. Gracias por Gracias a cederme ti. tu tiempo. Estuvimos hablando más de una hora aquí. Gracias, Juan Diego. Gracias. Por madrugar para nosotros un rato No, para antes. nada. Estamos en la casa del exdiputado Juan Diego Vázquez, que hoy nos ha recibido con sus padres, aquí como él dice, en su San Miguelito, en su sitio, en su hogar, en donde siempre ha estado, y nos ha permitido venir a acompañarle esta mañana y conversar con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros, incluso detrás de cámara. Gracias por estar con nosotros una vez más. Esto es hashtag Resaltando lo Bueno. Soy Gisela Tuñón. No olviden suscribirse y darle click a la campanita. Chau, chau. Ojalá que no esté pasando vergüenza. No sé qué tal.